durante mucho tiempo. Pudiste creer que tu manera de pensar simplemente era parte de ti, que siempre habías pensado así y que probablemente siempre sería igual. Pero muchas de las ideas que aparecen automáticamente en tu mente no nacieron contigo. Las aprendiste, las escuchaste, las repetiste y con el tiempo se volvieron tan familiares que dejaste de cuestionarlas. Por eso cambiar tu manera de pensar no significa convertirte de repente en otra persona. Significa comenzar a observar aquello que antes aceptabas automáticamente. Porque cada pensamiento influye en la manera en que interpretas lo que ocurre. Una dificultad puede parecer una razón para detenerte o una oportunidad para aprender. Un error puede convertirse en una prueba de que no puedes o en información para hacerlo mejor la próxima vez. Una oportunidad puede despertar miedo o despertar curiosidad. La situación puede ser la misma, pero la manera de interpretarla puede cambiar completamente lo que haces después, y ahí comienza tu transformación. Cada vez que aparece un pensamiento que te limita, ahora puedes observarlo. Puedes preguntarte, ¿esto que estoy pensando realmente me ayuda? ¿Existe otra manera de verlo? ¿Qué pensaría si dejara de reaccionar desde mis antiguos patrones? Y quizá al principio la nueva respuesta no aparezca naturalmente, es normal. Has practicado algunas formas de pensar durante años. Una nueva mentalidad también necesita práctica. Por eso, no necesitas cambiar todos tus pensamientos en un solo día. Necesitas empezar a elegir diferente. Una vez, después otra, y después otra. Cada vez que cuestionas una vieja interpretación, abres espacio para una nueva. Cada vez que respondes de una manera diferente, dejas de reforzar el mismo patrón, y cada vez que repites esa nueva respuesta, la haces un poco más familiar. Entonces empiezas a notarlo. Aquello que antes parecía imposible, ahora parece difícil pero posible. Donde antes veías solamente problemas, empiezas a buscar soluciones. Donde antes pensabas, no puedo, empiezas a preguntarte, ¿cómo podría hacerlo? Y poco a poco, tu diálogo interno cambia, tus preguntas cambian, tu atención cambia, tus decisiones cambian. No porque hayas despertado siendo otra persona, sino porque estás dejando de alimentar las mismas ideas que producían las mismas respuestas. Y eso es lo que haces cada día. Observas, cuestionas, aprendes, corriges, practicas, hasta que aquello que al principio requería esfuerzo empieza a sentirse más natural, y un día descubres que frente a situaciones que antes despertaban los mismos pensamientos, ahora respondes diferente. Ahí puedes reconocer que algo realmente está cambiando, porque ya no necesitas obligarte constantemente a pensar de otra manera. Tu mente está aprendiendo una nueva forma de responder. Así que no subestimes un pensamiento diferente. Puede parecer pequeño, pero un pensamiento diferente puede producir una decisión diferente. Una decisión diferente puede producir una acción diferente, y acciones diferentes, repetidas durante suficiente tiempo, pueden llevarte hacia resultados diferentes. Por eso cada día, cuando eliges cuestionar lo antiguo, cuando buscas una nueva perspectiva, cuando decides no responder automáticamente como antes, estás haciendo algo mucho más importante de lo que parece. Estás enseñándole a tu mente que existe otra manera. Y poco a poco, pensamiento tras pensamiento,